Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Saben hoy que es miércoles y los miércoles procuramos celebrar un debate en este programa, en la redacción abierta. Y hoy el debate que vamos a celebrar tiene que ver con la caza. Tengo a mi izquierda a Silvia Barquero. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Silvia es la presidenta de PACMA. Ya saben ustedes, el PACMA es el Partido Animalista. Un partido que en nuestro país, elección tras elección, va logrando mejores resultados electorales. Unos resultados que si no fuera, Silvia, por la ley electoral que tenemos, ya tendríais representación en las Cortes y en el Senado, ¿no es así? Sí, efectivamente. Mira, creo que el mejor ejemplo para entender en qué situación se encuentra el Partido Animalista y el apoyo que recibe de la sociedad española es que tenemos tan solo 312 votos menos que el PNV, el partido que tiene 5 diputados, representación, el grupo parlamentario propio en el Congreso y está negociando los presupuestos generales del Estado con el Gobierno. Tenemos 300 votos menos que el PNV, 286.000 votos al Congreso, 1.200.000 votos al Senado. ¿Un Ese millón? es el apoyo que... ¿Cuántos? 1.220.000 votos al Senado, que se dice pronto. Bueno, esto da la medida de lo injusta que es la ley electoral en nuestro país. Un partido con 1 millón de votos no tiene representación en la sede de la soberanía nacional, que saben ustedes que tenemos 2 cámaras, la Cámara Alta es el Senado. Bueno, pues no tiene representación en el Senado, pero tampoco en el Congreso, teniendo los mismos votos que un partido que tiene 5 diputados. Ya digo, es la presidenta de PACMA, Silvia Barquero. A mi derecha tengo a Antonio García. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Antonio García es el presidente de la Federación de Caza Madrileña. Antonio, cuéntanos un poco en qué consiste la Federación de Caza. La Federación de Caza Madrileña, entiendo que la caza está distribuida según comunidades autónomas y en este caso tú eres el responsable de la Comunidad de Madrid. Correcto. Bueno, la caza está regulada, ordenada y reglada en todas las comunidades autónomas. Somos la Federación Madrileña de Caza, como todas las autonómicas, somos entes colaboradores de la Administración en el control de especies, evidentemente. Control de especies. Si os parece, en primer lugar, os pido permiso para hablaros de tú, Sí, Silvia, por supuesto. Antonio. Por supuesto. Sí. Y en segundo lugar, vamos a hablar obviamente de la caza. Ya se podrán imaginar quién está a favor y quién está en contra. Son posturas enfrentadas, incluso muy enfrentadas, si no, no tendría sentido ese debate. Y os voy a conceder, nada, unos segundos, 1 minuto, 2 minutos, lo que necesitéis para, en primer lugar, poner sobre la mesa y exponer a los espectadores de Intereconomía cuáles son vuestros argumentos para discrepar de la caza o para creer o hacer ver a los espectadores que la caza debe permanecer, debe ser defendida y debe tener una continuidad. En primer lugar, Silvia Barquero, tienes la palabra. Muy bien, pues mira, desde el Partido Animalista consideramos que es necesario preservar la vida silvestre, la vida de los animales silvestres y nuestro patrimonio natural. Y precisamente por eso consideramos que la caza es un perjuicio para los animales que, como ya está suficientemente demostrado, sufren y sienten y tienen interés en vivir, y por los mismos argumentos que rechazamos la caza y la tauromaquia, consideramos que se debería prohibir una práctica que acaba con la vida de 20 millones de animales cada año a tiros. Estos animales tienen interés en vivir de la misma manera que lo tenemos nosotros. Hay algo en común con el resto de animales y es esa capacidad que tenemos de procurar lo que nos beneficia y rechazar lo que nos perjudica. Y por lo tanto creemos que la práctica de la caza además vulnera los derechos de los no cazadores, de personas que pretenden disfrutar del espacio natural, del entorno, que es un derecho constitucional, a disfrutar de un entorno libre y sano, pues sencillamente paseando, recogiendo setas, haciendo ciclismo, paseando con nuestro perro, y muchas veces eso lo vemos en riesgo precisamente por la actividad de los cazadores que tienen ocupada la mayor parte del territorio español. Es decir, el 80% del territorio natural español es un coto de caza en el que se practica esta actividad económica, que yo diría que es básicamente una actividad económica y nociva para los animales, impidiéndonos a quienes vamos por los caminos muchísimas veces ese libre tránsito. Silvia Barquero ha tenido su minuto y medio para explicar los motivos a vuela pluma. Luego vamos a abundar, obviamente, y vamos a ser más exhaustivos en el debate, pero los motivos por los que PACMA, y en este caso su presidenta, se muestra contraria a la caza. Entiendo, Antonio, que tú vas a ser favorable, ¿no? Hombre, no puede ser de otra manera. ¿Y por qué? Vamos a ver, por muchas razones. En principio, porque el campo es de todos, no solamente de los cazadores. Nuestra actividad, además, recoge una parte de los recursos, además renovables, y además los reponemos. Por otro lado, como he dicho, somos una herramienta de control. Yo no sé, Silvia, cómo podríais vosotros controlar las sobreexploraciones, ¿no?
sobre todo ahora mismo lo estamos viendo en las ciudades de Madrid con el jabalí. ¿Cómo controlaríais eso, ¿no? ¿Cómo se controlaría, si no fuese por la caza, en la sobrepoblación de conejos, con toda la cantidad de siembra y alimento que comen? Por otro lado, además, hacemos un control, no sé si lo sabes, en todos los aeropuertos, por ejemplo en el de Madrid y Barajas, Adolfo Suárez, pues los halcones y las rapaces, tanto diurnas como nocturnas, nos ayudan a evitar miles y miles de accidentes. En Madrid se operan 2.300 vuelos diariamente. Entonces, fijaros, en el tema del jabalí, pues lo hemos visto, aproximadamente solamente en nuestra Comunidad de Madrid se capturan unos 10.500 piezas de caza mayor. Los accidentes de coche que estamos evitando, sobre todo los de jabalí y corzo, fundamentalmente, pues hombre, son bastante importantes, ¿no? Es decir, además cuidamos el medio ambiente, es decir, nuestra faceta es absolutamente conservadora, y extraemos lo que realmente podemos extraer. A partir de ahora el debate queda abierto. Yo voy a proponer una serie de casos, de preguntas o de reflexiones encima de la mesa, pero podéis interrumpirme e interrumpiros entre vosotros en el momento que queréis. Muy bien. Silvia, con respecto a esta reflexión, Antonio ha puesto muchos argumentos encima de la mesa. ¿Quieres debatir alguno de ellos? Sí, sería interesante mostrar nuestra postura acerca de la manera de controlar las poblaciones de animales. Por un lado, la raíz del problema de que haya sobrepoblación de animales es debida a una nefasta gestión por parte de quienes hemos primero invadido espacios naturales donde habitaba ya anteriormente pues, especies como el jabalí, cozo, ciervo. Y ese ha sido principalmente el problema. No es que los animales vengan a las ciudades, pero en el caso de que vinieran, por ejemplo, hay una práctica exitosa por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona en la que se han controlado las poblaciones de jabalíes con una vacuna anticonceptiva que ha resultado exitosa no solo en Cataluña, que es un ejemplo a nivel español, sino a nivel internacional. Hay cantidad de ejemplos este tipo de control poblacional no letal, basado en el control poblacional con vacunas anticonceptivas que han sido exitosas. Por lo tanto, la caza es una manera de acabar con la vida de los animales, pero una práctica violenta que precisamente por ello rechazamos. Y luego, por otro lado, esto con respecto al control poblacional. Al control poblacional. Luego, por otro lado, es interesante esta manera de venderse por los cazadores de que son ellos quienes gestionan y controlan los espacios naturales y los animales silvestres. Bueno, yo entiendo que hay otras maneras de hacerlo. No creo que los cazadores lo hagan por la necesidad de controlar animales o por un bien común, porque creo que se caza porque hay un interés económico y por un placer en acabar con los animales como una práctica deportiva lúdica. Por ejemplo, yo creo que el hijo de Donald Trump no vino a España a cazar para controlar la población de los animales de Aragón, sino que vino a pasar un fin de semana en el campo matando animales porque él disfruta de esa manera. Nosotros entendemos que lo ético y lo sensato en el siglo XXI es acabar con prácticas violentas hacia los animales que generan accidentes, que generan un perjuicio para el medio ambiente. Podríamos hablar del plumbismo, podríamos hablar de otros problemas relacionados directamente con la caza, que desde luego no es buena ni para el medio ambiente, ni para los animales, ni para las personas que rechazamos la caza y que queremos también disfrutar de nuestro entorno de manera pacífica. Bueno, simplemente con respecto a la primera parte y control, evidentemente hay muchas maneras de controlar, ¿no? En el caso de jabalís, pues hemos intentado incluso la captura, pero por otro lado hay unos problemas de zoonosis, es decir, de transmisión de enfermedades a los seres humanos, que es importante, por mucho que tú impliques que haya más población, si la población que tienes no está sana, también tienes un problema absolutamente de transmisión de enfermedades, y ahí también estamos, o sea, en ese aspecto hay que también controlar, y de hecho se ha visto en la Coñanta del Manzanares con la cabra hispánica que hay una sobrepoblación que además está transmitiendo enfermedades a los ganaderos de la zona, y por otro lado, bueno, adicionalmente, ¿tú puedes afirmar que se está transmitiendo a ganaderos hombre, de la zona? sarna se puede, vamos, de hecho eso se no está transmitiendo. ¿Hay algún artículo o alguna publicación donde se diga que hay un contagio de las cabras a las vacas, a la ganadería de la Sierra de Madrid? Aparte de esa posibilidad y de que ya... Es una posibilidad, no es un hecho, ¿no? Por eso bueno, posibilidad, eso es importante y que además, no lo que sí está claro es que la biodiversidad está bajando. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de animales por encima de lo que el medio ambiente, el medio natural, soporta en ese...
Eso por un lado, ¿no? Con respecto a la ética, yo sí te diría que, hombre, la caza tiene muchos valores, ¿no? Entre otros los económicos. Los económicos, los medioambientales, los sociales y los culturales. En la persona que vino aquí a España a cazar, y como vienen muchísimos extranjeros, también les atraen, aparte de valores y tradiciones, pues les traen también y nos aportan los valores económicos a nosotros, a toda España. Sí, sí, o sea, yo sí no lo estamos de veo, acuerdo no veo en que sea en solamente una especie de placer absoluto, no, es decir, hay muchas. Es decir, Sí, hay o sea, yo creo que hay dos valores fundamentales y hay valores muy importantes. Que dibujan la caza. Es decir, por un lado, este factor económico, que yo creo que hay muchísimos intereses. Seguimos viviendo, desgraciadamente, en el país de la escopeta nacional, que se retrataba en aquella película. Es decir, cotos de caza que generan dinero para personas concretas que se lucran de organizar monterías en las que cada puesto cuesta un montón de dinero, al que solo pueden acceder personas económicamente bien dotadas, pero por otro lado creo que sí que es cierto que es una práctica violenta de la que solo disfrutan personas insensibles con los animales. Esto es algo clarísimo, porque desde luego, ¿quiénes protegemos a los animales? ¿Quiénes encontramos un animal herido? Tratamos de protegerlo, pero no aniquilarlo. Es decir, yo si me encontrara un animal con una enfermedad, con sarna o con cualquier otra enfermedad, creo que hay centros de recuperación de especies silvestres en los que se ocupan de cuidar a esos animales. Hay organizaciones que hacen una labor encomiable para ayudar a las especies en peligro de extinción, como pueden ser el lobo, otros depredadores y rapaces que se han visto, cuyas poblaciones se han visto en claro y serio peligro de extinción precisamente porque los cazadores han acabado con ella. El lobo es considerado una alimaña en este país por los cazadores, el lobo, que es una especie emblemática que deberíamos proteger, que es además un elemento fundamental para controlar las cadenas de la biodiversidad dentro de un espacio natural, quienes controlan que no haya plagas de conejo o de otros animales, y son los cazadores los que han acabado con el lobo. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de un control ético y de permitir que la naturaleza se desarrolle por sus propios medios y que no sea necesaria una intervención que no es desde luego por un afán de contribuir al bien de la naturaleza, sino por un afán económico y de disfrutar una actividad nociva en fin de semana. No hay un afán económico exclusivamente, Silvia. Vamos a ver, hay unos motivos, unos valores en la caza social, en la caza de día a día, que no es la caza de los ricachones de España, ni mucho menos del millón casi de cazadores que hay en España. Casi todos son cazadores sociales, por un lado, ¿no? Con respecto a lo que has comentado... ¿Qué significa esto, cazador social? No, cazador de rango rural, es decir, cazador de escopeta y perro, de nada de rifles de grandes calibres, sino y mucha gente que realiza la caza. ¿Hay 1 millón de cazadores en España? Sí, sí los hay, de practicantes y además deportistas que todos los fines de semana salen al campo con sus perros a entrenar los perros. Eso por un lado. Con respecto al tema de que acabas de comentar, bueno, el lobo no es una alimaña, ni a lo mejor se ha dado nunca, ¿no? Es un depredador en la escala de los más altos. Pero por otro lado, sí te puedo decir que, como acabas de decir, nosotros los cazadores, cuando no es una especie cinegética y la encontramos en isla, llevamos a los centros de protección, llevamos a Garefa, hemos llevado muchísimas aves, ¿no? Es exactamente igual, aves que efectivamente no son cinegéticas. Es exactamente igual que en el tema de las rapaces, es decir, se ha reconocido, y lo ha reconocido la propia SEO BirdLife, que el águila imperial en Madrid se ha recuperado gracias a toda la gestión que se ha hecho en los cotos de caza, en las grandes fincas de caza. Eso es así, y lo más publicado. Hemos pasado a tener 50 parejas, hemos doblado la población y tenemos el 15% de la población mundial. Agradecer a las organizaciones que protegen a los animales silvestres y a los cazadores. Y no a los cazadores, desde luego, porque creo que cazar es matar y ser ecologista y defender el medio ambiente es proteger la vida. Entonces, bueno, por lo menos desde la ética de la defensa de los derechos de los animales, desde luego rotundamente no a la caza, no a la matanza de animales. Y podríamos hablar, por ejemplo, de dos cuestiones que has dicho que me parecen interesantes. El cazador con perro, que es un gravísimo problema en este país con respecto al maltrato animal a que son sometidos los animales utilizados para la caza y desechados, desde luego, desechados cuando no son útiles para esta práctica. Y podemos directamente acudir a una protectora de animales, a cualquier perrera municipal, autonómica o de cualquier diputación en este país y darnos cuenta de dónde terminan los perros que ya no son útiles para la práctica de la caza. Por lo tanto, otro argumento más para rechazar la caza. Mira, eso te lo Silvia, puedo vamos por asegurar. partes. Sí. Está poniendo otro argumento encima de la mesa y es que la caza es matar.
y además se supone que los cazadores utilizáis perros que luego, entiendo que no todos los cazadores, pero sí muchos de ellos los abandonan. ¿Quieres decir? Desde luego las cifras son espeluznantes, es decir, la mayoría de razas de los animales abandonados. Mira, yo no digo otra cosa que los espectadores que escuchan este programa tengan el interés de probarlo, acudan a cualquier protectora de animales, a las perreras municipales y autonómicas en Madrid, pueden ir a La Fortuna y encontrarse allí a la cantidad de animales de razas de caza para atestiguar que esa es la realidad en nuestro país. Vamos a darle la palabra al cazador, Eso, Silvia, pero no, es una mentira que repetida muchas veces queréis hacer la verdad y no es así. Es decir, habláis muchas veces de que en España se sacrifican 50.000 galgos. Eso es absurdo. Desde luego es eso menos. Eso no existe. Desde luego es menos eso de lo que existe. debe ser la verdad. No tenía que sacrificarse ninguno, o sea, o maltratar ninguno, pero realmente galgos es imposible. Primero porque los únicos animales que cada año fallecen, mueren de perros de todo tipo son 100.000, con lo cual, y 50.000 galgos es que no los hay. Mira, verás, perdona, si quieres hablamos de datos. Con respecto al maltrato animal hay muchos estudios. El último es del año 2016, del propio Seprona, ¿no? Y te puedo decir que los datos son contundentes. Las denuncias recibidas a perros heridos por golpes o palizas, hay 52, de los cuales hay un galgo, 11 perros de caza y de otras razas 40. Es decir, eso no es ¿Y esto cuál es la fuente que utilizas? Concretamente la Guardia Civil de Seprona. Respecto a las denuncias referidas a perros muertos por golpes o palizas, de total de 75 perros en el año 2016, un galgo, 5 perros de caza y de otras razas 63. Es decir, somos los que mejor cuidamos a los perros. Bueno, es decir, sí, en España hay 5 millones. Los taurinos quieren al toro y los cazadores quieren a los animales. Hombre, claro que los queremos, es que es nuestro compañero sí. Vamos a ver, en el que cuidamos y además entendemos que como mejor está saliendo al campo y a cazar, es verdad. Sí, pero cuando no salís a cazar, ¿cómo los te lo podemos demostrar. Mira, yo no quiero generalizar, por supuesto. Vamos a empezar por decir que no se puede generalizar en ningún colectivo, pero la realidad es que la vida de los animales utilizados para la caza es una auténtica miseria. Y vamos a hablar de datos, de los que dabas y te los voy a contrarrestar. Estas son dos noticias de estos 2 últimos meses. Hallan una fosa común con 30 cadáveres de perros de caza en Tarancón, Ciudad Real. Eso está, 30 cadáveres no sé si de lo sabes, perros de caza. La propia Federación Española de Caza lo ha denunciado porque es incierto. Sonar, pero es cierto. Eso es incierto, ¿no? Bueno, no es pues incierto. me alegra saber que es cierto. Vamos por partes. La presidenta de PACMA. Hallan una fosa común con cadáveres de perros de caza, dices que son 30. Sí, bueno, no he traído la noticia entera, solo el titular. En Tarancón, provincia de Cuenca, ¿no es así? No, Ciudad Real. Ciudad Real. ¿Esta noticia qué tienes que decir, Antonio? No es cierta. Además, la propia Real Federación Española de Caza denunció en su día esa mentira, no es así. Y además se personaron los primeros para ver qué había pasado, pero no son perros de caza abandonados por cazadores. Nunca son perros de caza. No, es que bueno, pues hay que vamos demostrar a por la las segunda cosas, noticia. ¿no? Vamos a por la Nunca segunda no. noticia. Si los hay, Aparecen 20 perros muertos que habían sido atados a las vías del tren. Mis propios compañeros de PACMA en Sevilla encontraron estos animales, pasaron el microchip a uno, era un perro registrado como perro utilizado para la caza. En Andalucía los perros se registran según el uso que se les dé. Eso fue en y Sevilla, tú lo puedes registrar como animal de compañía o como perro de caza. También conoces el caso. Está denunciado. Vamos a ver no voy a sacar aquí el ayer, historial de los horrores ayer, de las Antonio, noticias diarias, ¿Este pero segundo esta es caso? la verdad de la caza. Ese segundo caso está denunciado por la Federación Andaluza de Caza. Exactamente, porque es una fotografía de perros que no sabemos si son de cazadores, el primero, ¿no? En cualquier caso, y si fuera de un cazador, entiendo que a vosotros esa práctica os debe parecer aberrante, claro. Aberrante, pero ¿por qué esos perros tienen que ser de cazadores, lo primero? Es que lo son, o sea, quiero decir, no es que tengan que ser, es que lo son, es que eran cadáveres de galgos, es que estaban identificados con el microchip como galgo, es que hay sentencias a cazadores que han ahorcado a sus perros, que los han matado, los han tirado a pozos, en Castilla y León, en todas las comunidades donde se utilizan porque esto lo haya hecho algún cazador, generalizar sobre todos los cazadores. No, pero yo estoy poniendo datos e información encima de la mesa. Quiero decir, ellos siempre desmienten, pero la realidad es esta. Mira, Silvia, ayer mismo se desmintió una noticia, la habéis mentido FAPAS. Que creo que sabéis quiénes son. Que no, bueno, no debe perdona, ser, no hables de FAPAS cuando un momento, porque yo no sé, momento, Silvia, yo no sé quién es FAPAS y la mayoría de los espectadores de Intereconomía tampoco saben quién es FAPAS. FAPAS es el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, lo digo porque no me sé exactamente las siglas. Pues ayer, que esta mañana me ha llamado Roberto para decir que va a mandar
una solicitud de rectificación a Jara bueno. Sedal porque se miente. Y Bueno, cuando se miente y pues nuestros esa compañeros noticia- de FAPAS ven que nos utilizáis a personas que trabajamos en colaboración yo para no estoy decir que lo que explicando. decimos Silvia, es con tu mentira. permiso, Noticia de ayer- los espectadores de de ayer en las Intereconomía se redes están sociales. perdiendo porque ni siquiera Claro. ha podido decir la noticia. No, Espérate claro, a que vamos a ver, la es una enuncie y noticia luego la de- Pero sí, desmiente. de tengo menos que de esperar a 20. que cuenten mentiras. No, pero vamos a ver, yo no Yo, voy a perdóname. contar ninguna mentira, Vamos voy a a contar, intentar, Silvia, Silvia, vamos a intentar una respetarnos. noticia de las redes sociales de ayer. De ayer A ver, de- ¿cuál es vamos, de esa ayer noticia? oficial. Y luego la desmiente, Silvia, pero primero Pues esta que los noticia espectadores la conozcan. Es un vídeo que aparece en que aparece un perro que cogiendo un jabalí y diciendo que ese es el maltrato de los animales de caza, de cazar. Es un perro asilvestrado que no es de ningún cazador y no es en ninguna acción de caza. Entonces, bueno, pues hay que decirlo claramente que es así, ¿no? Entonces aprovechan vídeos y se aprovechan argumentos que, bueno, que se caen por su propio peso, es así, ¿no? Además, Silvia, este vídeo y este... Pues nada, que inmediatamente publicada esa noticia, Roberto, el presidente de FAPAS, me ha escrito un correo electrónico para pedirme disculpas Vale. por lo que ha sucedido y vamos, bueno, él está pensando en emprender acciones legales contra Jara Sedal por esa mentira. Bien. Y porque tenéis que saber que no nos vais a enfrentar, que quienes estamos No, de al acuerdo revés, si lo que en quieren- trabajar en favor de la naturaleza y los animales, no vamos a permitir que nadie nos enfrente y que mentiras vertidas en medios como Jara Sedal, que miente una y otra vez cuando eso no es suelta cierto. noticias y se hace eco de Bueno, yo te noticias agradecería, falsas, pues... al revés, ¿no? Yo, que fíjate, igual los te medios digo, de comunicación y sobre todo si no están presentes y no se puede defender, vamos a Efectivamente. excluirlos del debate. Por favor, que sea entre No, sí, vosotros yo, dos. fíjate, Antonio, vamos a cambiar de tercio porque Vale. yo creo que esto no da más de sí. Una pregunta directa para la presidenta del PACMA. ¿Cazar es asesinar? Bueno, cazar es matar animales por millones. Pongámosles el calificativo que queramos, pero desde luego no es ético hacia los animales que tienen interés en vivir, hacia animales que tienen una capacidad de sentir y sufrir como la tenemos nosotros, reconocido por la Declaración de Cambridge sobre la sintiencia animal, y creo que la sociedad española lo rechaza claramente y lo rechaza de la misma manera que rechaza la caza. Hay un movimiento social imparable en favor de los derechos y los intereses de los animales que se ven reflejados en nuestro crecimiento electoral. Y se ve reflejado también en el descenso en el número de cazadores. Decías que sois 1 millón. Esto ha ido decreciendo con los años y ahora mismo son 850.000 y se encuentran cada vez con más rechazo social hacia una práctica que no es ética, que no respeta a los animales, que significa un perjuicio terrible para los perros utilizados para esta práctica y que por lo tanto tiene sus días contados. Creemos que la caza forma parte de nuestro pasado, pero desde luego no de nuestro futuro. Silvia, yo te iba a preguntar, preguntaba si para vosotros cazar es asesinar. Y la pregunta que te iba a hacer inmediatamente después era si en tal caso un cazador es un asesino. Porque los cazadores os manifestabais hace un par de semanas, el domingo pasado. una semana en toda España, y entre otras cosas reclamabais lo que considerabais el cese de los insultos y las vejaciones por parte de los grupos animalistas, según lo que hemos podido conocer y he leído en los medios de comunicación. Sí, bueno, lo ha podido A ver, ver, además. explica a los espectadores, si eres tan amable, Antonio, en qué consistían esas manifestaciones y Bueno, vamos a ver, qué tenéis en contra de los grupos animalistas. Vamos a ver, esas concentraciones, que no fueron manifestaciones, se hicieron en 40 ciudades de España y el objetivo era pedir respeto precisamente frente a los grandes agravios que hay en las redes sociales, que llegan hasta llegáis hasta el delito de odio prácticamente, ¿no? Es decir, llamándonos asesinos sistemáticamente y poniendo vídeos, bueno, pues de alguna manera que no son ciertos, ¿no? Para que quede claro, ¿consideras que los cazadores son asesinos, Silvia? Yo ya he definido lo que yo considero, desde luego me No, puedo vamos a ver. reiterar y te puedo La volver a caza- contar lo mismo. la es caza- decir, la caza en la sí caza es es- un perjuicio para los animales terrible, la caza es significa una una matanza herramienta de control, sistemática de es una animales. actividad arreglada, regulada y legal. Entonces, es decir, exactamente, una actividad absolutamente necesaria de control de los espacios naturales, estamos de acuerdo de en que es- control de en la que es legal naturaleza. todavía, Y desde además, luego lo demás no. además has dicho una cosa que bueno, no creo que sea cierta, es decir, hay modalidades de caza y tradiciones de caza en las cuales ni siquiera se mata a los animales. Está el silvestrismo y está otras cazas, ¿no? Bueno, el ¿Sabes? silvestrismo No, pero, está incluso pero es que denunciado. todos somos asesinos de animales, no, Pues es eso lo verdad. dices Es decir, y contra lo que decís vosotros y decir las redes sociales, y decir, es una paliza, es un diccionario de insultos día a día. Entonces, en esa medida iba nuestra reivindicación del día 15 de abril.
Bueno, el hecho de que el colectivo de cazadores haya tenido que salir a la calle creo que responde más bien a que están viendo como el avance de la ética y la moral en favor de los animales les está dejando en muy mala situación. Que noticias como las que he mostrado permanentemente de perros abandonados, de perros ahogados, de perros ejecutados de la más terrible manera, os deja en muy mala situación, y eso está siendo cada vez más cuestionado en un país que está avanzando en valores que en Europa ya se están llevando adelante. Es decir, sí que es cierto que tenemos un retroceso, con un cierto retraso con el resto de países europeos, donde la caza es rechazada, donde hay un debate social sobre la caza mucho más avanzado que en España. Creo que somos el segundo país en Europa donde más se caza, porque España entera, como decía antes, es un coto de caza, pero creo que en esa manifestación estabais tratando de darle la vuelta. Aquí las víctimas de las escopetas y de las balas son los animales, no son los cazadores. Las auténticas víctimas en todo esto son los animales. Entonces, el tratar de convertir al colectivo de cazadores en un colectivo victimizado responde más bien a una estrategia errónea, creo yo, al avance social en la sensibilidad hacia los derechos de los animales. No, yo creo que no. Vamos a ver, en esas concentraciones, que además invitamos a toda la gente que viene, a lo que queríamos además era presentar y decir lo que hacemos y explicar lo que hacemos. No vi ningún animalista ni ninguna persona ahí que estaban invitados. Yo respeto tu derecho a manifestarte. ¿A qué voy no, a a ir concentración allí? no, pero que nada más lo dijimos, pues no, porque estuvimos hablando de muchas cosas, de la caza que yo creo que la sociedad realmente no la conoce. Entonces, primero, respeto a la actividad que está permitida, que además en toda Europa, por eso no fuimos a la manifestación. en toda Europa va a más, como muy al contrario de lo que tú te crees. Sí. Hay países, por ejemplo, como Kenia, que acaba de avanzar, llevaba sin cazar 41 años, desde el año 1977, y resulta que van a volver a admitir la caza. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque tienen una bajada de animales salvajes del 70%. Tienen un furtivismo absolutamente grande, es decir, los animales los están matando porque están comiéndose los cultivos. Y además están perdiendo un porcentaje de PIB importante, claro, entonces se han dado cuenta. Entonces, países que habían, como tú dices, muy avanzados, los menos avanzados son los que han prohibido la caza. Los más avanzados cada vez se caza más y la tienen como herramienta de control y lo ve todo el mundo. Yo quiero poner encima de la mesa, ahora que se está hablando del debate de la caza a nivel internacional, con respecto de la tauromaquia, en tanto que somos nosotros no el único país del mundo que la practica, pero sí el principal país del mundo que la practica, sí que es cierto que hay una parte de la sociedad española que ese excepcionalismo español lo critica. No es el caso de la caza. La caza se practica, hasta donde yo tengo entendido, al menos en toda Europa. ¿Me desmientes? Sí. Pregunto. Es correcto, sí. ¿Hay algún lugar de Europa en el que esté prohibido? Sí, mira, en Suiza hay algunos cantones en los que ya está prohibido, y en Alemania también hay zonas en las que ya se ha prohibido la caza con muchísimo éxito, porque no ha habido necesidad de controlar a los animales, no se han comido a las personas, no ha habido ninguna hecatombe, es decir, la caza no es necesaria y ya se ha demostrado en un cantón en Suiza, en Alemania, en una región muy concreta y muy delimitada, y en países como Costa Rica, donde también está prohibido, donde la naturaleza ahí es exuberante, donde se puede hacer un turismo ecológico, Silvia, ¿cómo gestionarías los visitando a jabalíes? los animales que viven en libertad y en paz. ¿Cómo gestionarías la superpoblación de jabalíes aquí en Madrid? Pues mira, es interesante. Hablaba antes del éxito de la prueba piloto que se ha llevado en Barcelona a través de la Universidad Autónoma de Barcelona, con esta vacuna anticonceptiva que se ha llevado adelante en el Monte de la Collserola, con mucho éxito, pero con el mismo éxito que se ha llevado en otros países. Es decir, hay muchísimas maneras de controlar las poblaciones de animales. Se pueden traslocar las poblaciones de animales a otro lugar. También es cierto que, por ejemplo, me sorprende que mientras aquí se está diciendo que hay una sobrepoblación de jabalíes, en la Comunidad Valenciana han estado trayendo jabalíes del norte de Europa para cazar a cotos privados. Esto quiere decir que realmente no hay esta superpoblación de animales, y que si queremos podemos, desde luego, yo creo que es una falta de voluntad el controlar poblaciones de otro modo que no sea acabando a tiros con los animales. No, pero poblaciones que estén sanas. La Federación Madrileña de Caza ha traslocado conejos en toda la Comunidad de Madrid, sanos, revisados y vacunados. No pasa nada, si se puede, y además estamos evitando plagas agrícolas, pero lo que no podemos es traslocar jabalíes. Primero, capturarlos y traslocarlos con un montón de enfermedades transmisibles al hombre y a otros animales. Eso es así. Hay un debate abierto con respecto a la cuestión económica. Yo, por lo que he podido informarme en la preparación de este debate, los colectivos animalistas, incluso personas que no pertenecen ni mucho menos al PACMA, pero que son contrarias a la caza,
le niegan por completo la cualidad económica a la caza. Yo quería preguntarte, Antonio, la caza desde un punto de vista económico, si trae beneficios, o si ese beneficio es endogámico, es decir, solo beneficia a los cazadores y a los dueños de los cotos, o si esto podría traer algún tipo de beneficio a la tierra donde se caza, claro, al país, y luego le rebates. Evidentemente, vamos a ver. ¿Por qué interesa a España mantener la caza? Desde un punto de vista económico, no estamos hablando ya de cuestiones... Desde el punto de vista económico, pues mira, muy rápidamente, desde el punto de vista económico, hay unas 187.000 personas, desde un último estudio de Artemisan, que es una empresa que además lo ha realizado Deloitte, viviendo de la caza o con relación a la caza, ¿vale? 187.000. 7.000 personas. Con empleos directos unas 60.000. Y genera aproximadamente en España entre ingresos directos e ingresos indirectos del orden de unos 6.500 millones de euros. Es decir, eso es una cantidad muy, muy importante, ¿no? Es una cantidad que sumada a la agricultura y a la ganadería estamos hablando de un 12, un 14% del PIB español. Fíjate si merece la pena. Solamente la caza, ya digo, genera entre un 0,3 y un 0,5% del Producto Interior Bruto. Ya está bien, ¿eh? O sea, mira si es importante. Bueno, es interesante, Silvia. Si es solo un 0,3 yo creo que podríamos prescindir de ello, pero fíjate que claro, lo querías sumar a la agricultura y la ganadería, que no tienen nada que ver con la caza, quiero decir, yo creo que son actividades completamente, que se deben diferenciar completamente. Mucho que ver. Si solo es el 0,3 me dejas tranquila porque creo que una sociedad debe evolucionar en valores, creo que quienes... también disfrutamos del mundo rural, sabemos que solamente unas pocas personas son las que se benefician claramente de esta práctica, los propietarios de cotos de caza, los que organizan monterías, y creo que hay una manera muy clara de generar un motor económico en este país y es basándonos en nuestro patrimonio natural, disfrutando de un turismo sostenible en nuestro patrimonio natural, es que es compatible de un turismo perfectamente. ecológico, de un turismo sostenible que no contamine el medio ambiente como hace la práctica y la actividad de la caza, que está soltando y liberando en el entorno 6.000 toneladas al año de plomo, un metal altamente contaminante que está contaminando lagunas, ríos y cauces fluviales, que lo comen las aves, se contaminan y estas mueren, y que mueren los animales que también se comen a estos otros, y que está contaminando claramente y envenenando cadenas tróficas de animales. Y por lo tanto, yo personalmente y el partido al que represento somos partidarios de generar un nuevo motor económico basado en el respeto real a la naturaleza y a los valores de disfrutar de la naturaleza en paz y de manera compatible. Es decir, lo que no puede ser, por ejemplo, es que yo, que vivo en un pequeño pueblo donde se practica la caza, cuando hay una batida, cuando los cazadores salen al monte de octubre a febrero, yo no pueda salir a disfrutar del monte con mi perro. Esto es terrible, esto es terrible, de verdad. O sea, pero cazadores que disparan a menos de 100 metros de los caminos públicos, cazadores que tienen invadidos porque todo es un coto de caza. Entonces, ¿dónde quedan mis derechos? Pero por esa irregularidad, perdóname, no poder directamente pensar en prohibir la caza. Entonces, ¿cuánta gente se salta semáforos? ¿Cuánta gente conduce por prohibido? Bueno, pues ¿Cuántos kamikazes hay? Eso ya es delito. Bueno, ya es delito. No, pero bueno, pues no, bueno, delito entonces, no. si se redujera la caza a una localización concreta, ¿la respetaríais? Mira, yo creo que se pueden ir dando pasos. Se pueden ir dando pasos y creo que se puede prohibir la caza, por ejemplo, en parques nacionales. Es decir, parques naturales, parques regionales. Creo que es lo primero que deberíamos hacer, prohibir la caza en estos entornos protegidos, porque si lo que queremos es proteger estos espacios, no podemos convivir con la caza. Es decir, por ejemplo, la Sierra de Guadarrama, lo que no puede ser es que haya niños visitando la Sierra de Guadarrama y gente cazando. Esto es impensable. Eso ha ocurrido toda la vida y es una herramienta de gestión, pues yo no precisamente para los parques naturales. Hijos los llevar al colegio ya han llegado a ser parques naturales precisamente por esa cazadores. razón, porque se ha cuidado mucho. La aspiración última de PACMA es reducir la caza a determinados ámbitos territoriales o la extinción completa. Nuestro objetivo es prohibir la caza como una actividad nociva, violenta y perniciosa para los animales. Desde luego iremos dando pasos, y yo sé que el futuro pasa por ir dando pasos, evidentemente. Si por mí fuera yo la prohibiría, pero ¿Y yo la pesca? Y la pesca también. Y la pesca también porque significa lo mismo para los animales. Yo sé que para determinadas personas es incomprensible, pero los peces también sienten, también sufren y es una actividad que perjudica a los animales. Y de hecho, podríamos poner un ejemplo, pero la pesca está esquilmando los mares, esquilmando los ríos. Entonces, evidentemente es un perjuicio para los animales que viven en los ríos y también para nuestros ecosistemas. A mí me llama la atención, Antonio, di lo que quieres decir. No, creo que me gustaría pues llegar a un sitio de encuentro. Es decir, no es nada ni
como dices, ver una cosa desde otro ámbito o de otro punto de vista, creo que es normal. Y además, pero ¿tú te cargarías los 186.000 empleos que hay en España por la caza? No tiene ningún sentido. No, yo he propuesto Es decir, un vamos motor a llegar a un económico acercamiento. alternativo. Es decir, vamos a No, ver, yo he puesto yo creo que no creo que cuando nosotros estemos cazando o en tu pueblo estén cazando, tú no puedes salir al campo. Por supuesto que se puede salir al campo. A lo Claro, mejor en un momento asumiendo dado... el riesgo, ¿no? No, ningún riesgo, hombre. Nosotros Saliendo sabemos con casco, perfectamente como un campo de distinguir a batalla. una persona de cualquier pieza de caza, que se pueda cazar además, ¿no? No, es absurdo. Es decir, yo creo que llegar a esos extremos, o sea, llegar a un extremo tan feroz en la defensa, yo creo que no. Hay un aspecto en el que coinciden, les va a llamar a ustedes la atención, pero en la fase de documentación para preparar este debate, hay un aspecto que tanto unos como otros reivindican como propio, tanto el sector animalista como el sector de los cazadores, y es la protección activa de la naturaleza. Es la bandera, obviamente, de los animalistas, pero también es una bandera que reivindica para sí los cazadores. La caza es protección activa de la naturaleza. Esto lo asumes y lo defiendes, Por Antonio. supuesto. ¿Por qué? Vamos a ver. Lo he dicho desde el principio, nosotros extraemos lo necesario. Si hay una sobrepoblación, la limitamos. Si hay una infrapoblación, la mantenemos para que no baje. Entonces, y además ponemos de comer a los animales, cuidamos los hábitats, limpiamos el monte, y que mucha gente cree que los cazadores seamos el monte. Vamos detrás de muchos excursionistas quitando papeles. Sí, es verdad, no te rías. Es decir, No me imagino si no, que vayan los cazadores detrás de los excursionistas porque entra en saldríamos cualquier coto de espantados. caza y verás cómo están de limpios, ¿no? Entonces, cuidamos fíjate, somos vigilantes del campo, ¿eh? Hemos evitado muchas veces incendios, estamos mucho tiempo en el campo, como cualquier persona. Entonces, yo creo que en ese aspecto somos absolutamente conservacionistas, por supuesto, como los que más. Mira, hay una noticia, y además está publicada por varios medios, y es que donde la caza se practica se está acabando con la biodiversidad y con especies enteras de animales. La práctica de la actividad de la caza es responsable de la extinción de más de una decena de especies que ya no viven en este planeta. Esto es una realidad. Tal como que han sido los cazadores los que han llevado al casi exterminio del lobo ibérico, como de otros depredadores, y que eso ha sido lo que ha desequilibrado los ecosistemas. Está probado que cuando la caza se practica en nuestro país, en los siguientes años las poblaciones aumentan, que la caza no es un método de control poblacional válido porque se produce el efecto contrario. De manera natural, los animales, cuando ven que se les está acorralando, hay una explosión demográfica, y en el sentido contrario, cuando dejas a las cabras de la Sierra de Guadarrama, a las que gracias a la vía judicial que abrimos contra la Comunidad de Madrid hemos permitido que sigan vivas 2.300 cabras que querrían ser erradicadas, ha llegado un pico de población en el que ellas mismas se han equilibrado y están empezando a decrecer. Y eso es lo que nosotros proponemos. Y esa es la manera de gestionar el medio natural y el entorno que proponemos las personas respetuosas con el medio ambiente y con los animales. Las que no vertemos las 6.000 toneladas de plomo, las que como yo no van viendo cómo los cartuchos de los cazadores están allí donde practicáis la caza. Y yo te digo, a mí me daría miedo que me siguieran los cazadores, porque no es cierto que vosotros alimentéis a los animales en periodos de falta o escasez de alimentos porque queráis ayudar directamente a los animales. Lo hacéis porque queréis mantener a los animales a los que queréis luego disparar y matar. Silvia, no. No engañemos a nadie, no engañemos a las especies nadie. cinegéticas y a las especies no cinegéticas, ¿eh? Y antes hablabas del lobo. El lobo es una especie cinegética en alguna zona de España. Desgraciadamente, para mí el lobo debería estar protegido, porque es una especie emblemática de la península ibérica, porque está... ¿qué? ¿El lobo no está protegido? No, no está ¿El lobo protegido. ibérico? Se están autorizando batidas de caza en todas las comunidades autónomas, exceptuando en Andalucía, al sur del Duero, evidentemente no se caza. Pero a partir del norte del río Duero para arriba, Castilla y León, Cantabria, Asturias, una País gestión Vasco, realmente aceptable para mantener las poblaciones. Literalmente al lobo. Y lo que sucede es que si dejamos sin depredadores naturales al resto de animales, entonces es cuando los cazadores se erigen como controladores de las especies animales. Pero realmente no sois necesarios, por lo menos como control poblacional, ese que queréis vender. Vosotros tenéis una actividad que todavía es legalmente permitida, pero desde luego no es compatible con la defensa del medio ambiente por ni de favor, los a los animales. agricultores y a los ganaderos si no somos necesarios. Esto me gustaría. Con respecto a la población del lobo ibérico, según lo que he podido leer yo en estos últimos días, la población, Silvia, del lobo ibérico ha crecido con respecto a los últimos años. Del lobo ibérico. Hombre, estaba casi al borde de la extinción. Casi al borde. Entonces ahora lo que hace falta es un censo. ¿De las caza? Mira, hace falta un censo independiente,
porque desde luego hay algo que tengo que reconocer, y es que el lobby de los cazadores es un lobby importantísimo que está condicionando la actividad de las comunidades autónomas, que se están autorizando cupos de caza de lobos con censos alterados y elevados de manera artificial, y lo que estamos exigiendo a nosotros es un censo independiente de lobo para saber exactamente ¿cuánto número de ¿Cuántos animales hay Silvia, de lobo ibérico? Porque no es cierto, lo que se está haciendo Los es... censos que están autorizando todas las consejerías de Medio Ambiente o de Agricultura, las competentes en materia, son los razonables y los adecuados y están en consonancia con la cantidad que hay con el Claro, número de lobo. yo lo niego, Bueno, desde pues luego. niega no, pero vamos a ver, el regulador, que es en este caso las consejerías, es decir, hace sus censos, y yo no puedo poner en duda Fíjate, a la ¿sabes propia administración de en alguna su sentencia que funcionamiento, hemos por favor? conseguido ganar a la Junta de Castilla y León, en la que las órdenes de caza anuales que dan han sido paralizadas porque no tenían siquiera el censo de poblaciones para autorizar el número adecuado de animales que había que controlar? Y digo controlar porque es un eufemismo para decir matar. Entonces, cuando hemos ganado una sentencia contra la Junta de Castilla y León porque no había un censo, podemos decir que podemos poner en duda que los censos que se están utilizando ahora mismo por las consejerías para autorizar batidas de lobo no son los correctos. Se están inflando el número de lobos que existen en la península ibérica. Silvia, cuando aparece el debate de la caza, suele, después de estar hablando durante unos minutos y de intercambiar argumentos, aparece uno que yo creo que es recurrente, que estarás acostumbrada a responder a él, y es que si hoy el cazador, el hombre cazador en el siglo XXI, incluso en el siglo XX, caza por un aspecto lúdico, por una cuestión deportiva que dicen los cazadores, es cierto que antes, del siglo XIX, que atrás en la historia, se cazaba por supervivencia. Sí, sí. Entiendo que cuando era así, incluso hay algunas poblaciones en el planeta que siguen haciéndolo así por una cuestión de supervivencia y de alimentación. Entiendo que en ese caso vuestra postura es distinta, Sí. ¿O no? Sí, ahora mismo no es necesario cazar, ahora mismo, en este momento y en este país. ¿Pero y cuándo lo era? Y en este país. Pero claro, Hay yo zonas no puedo del cambiar mundo lo que que sí sucedió que- en el pasado, y desde luego yo no puedo intervenir en lo que está sucediendo en este planeta, y sé que hay comunidades como los esquimales que viven de lo que cazan y pescan. Yo ahí no entro. Yo lo que estoy diciendo es que hoy en día, en nuestro país, en toda Europa y en Occidente por lo menos, hablo de Occidente, no es necesario cazar para sobrevivir y nos podemos procurar nuestro alimento de una manera ética y sin perjudicar a los animales. Pero esas sociedades que sí que tienen que cazar para sobrevivir, has Yo puesto no, el ahí ejemplo de no, los esquimales. yo no puedo juzgar eso, yo no lo puedo juzgar. Sinceramente, claro, yo no puedo juzgar que haya quien para sobrevivir tenga que cazar. ¿Cómo voy a juzgar yo eso? Pero lo que sí que digo es que... Es por una cuestión de supervivencia. Claro, quiero decir, es evidente, es claro. Es decir, yo no voy a juzgar a los esquimales que viven en un entorno, en equilibrio con ese entorno, y cazan y pescan para vivir, no tienen un supermercado, pero yo sí lo tengo. Y las personas que viven en nuestro país, afortunadamente, tenemos los recursos para alimentarnos sin causar sufrimiento y muerte a los animales. Y mira de lo que estoy hablando, Yo estoy hablando de que yo soy una persona que lleva la coherencia a su vida diaria. Yo no consumo productos de origen animal, y lo tengo que decir. Es decir, yo he tratado de ser coherente y no voy a exigirle a todo el mundo lo mismo. Lo único que quiero es poner encima de la mesa pues distintas realidades. Y no es, mi realidad no es la misma que la de un esquimal o la de una persona que vive en otro país o en otras circunstancias completamente distintas. Pero tanto Antonio como yo podemos comer sin salir a cazar, ¿verdad, Antonio? Sí, eso por Vale. supuesto. Además, no hay producciones ganaderas intensivas, está clarísimo. Y eso es otro Pero de infierno todas del que maneras, podríamos hablar sí que es largo cierto, y sí que es tendido. cierto que los cazadores, Eso es otro infierno. tanto de caza mayor como de caza menor, habitualmente nos comemos la caza, eso como práctica habitual, eso es lo primero. Yo quiero Y lo traer segundo, es verdad. aquí a Es nuestra verdad, y lo imagen esa comemos, foto ¿no? de la escopeta Y- nacional de la que hablábamos, ¿no? Espera un momento, Silvia. Todos Acaba, esos Antonio, por animales favor. allí No, y que- Decís que nos comemos la caza. Los cazadores os No se coméis la la caza. comen. Es decir, primero porque además hay una tradición gastronómica en España importantísima en el mundo de la caza. Otra tradición cultural, la gastronomía, también que defiende la caza. Carne de caza, que es un plato habitual en nuestro país, al menos por el momento. Voy a leer un argumento que utiliza el animalismo. No es un argumento que yo haya leído en Pacma ni que le pueda imputar ni atribuir a Silvia Barquero ni a Pacma, pero quizá ella, después de leerlo, sí que pueda asumirlo. Yo estoy seguro que sí. La caza deportiva, aunque sea legal, es una violación de los derechos de los animales.
Los derechos de los animales. Silvia, a tu juicio y a juicio de tu partido, los animales tienen derechos. Deberían tenerlos, claro. Deberían tener derechos. Claro. Vamos a ver, yo estoy diciendo, y me baso, por ejemplo, en la Declaración de Cambridge sobre la sintiencia animal. Está firmada por eminencias y científicos a nivel internacional y mundial. Ya somos conocedores de que los animales sufren y sienten, que los animales tienen interés en vivir, y esta es para nosotros la cualidad moralmente relevante para tenerles en consideración. Y sin ir más lejos, podemos hablar de que todos los que convivimos con animales en casa, tenemos un perro o un gato, nos damos cuenta de que tienen su propia personalidad incluso, es decir, tienen sus intereses, les gustan unas cosas y no quieren otras, y ya hay leyes que regulan realmente cómo debemos tratar a los animales, pero no hay una personalidad jurídica reconocida para los animales. Se ha empezado a legislar, termino rápidamente, se ha empezado a legislar en el Código Civil español después de muchísimos años de retraso con el resto de países europeos, reconociéndose esta sintiencia de la que hablo en el Código Civil, y ya se les ha reconocido, pero todavía no tenemos una figura jurídica que reconozca a los animales como sujetos de derecho, y eso es lo que nosotros pretendemos, es decir, no pretendemos, cuando decimos que queremos derechos para los animales, que los animales tengan derecho a ir a la universidad, sino a que tengan 3 derechos fundamentales, que es a vivir en paz y a vivir en libertad. Y no hay nada más sencillo que esto. Lo que pasa es que esto entra directamente en conflicto con determinadas prácticas como la caza. Silvia Barquero, presidenta del PACMA, los animales no tienen derechos, pero deberían tenerlos. No, vamos a ver. Antonio. Nosotros entendemos que contra el animalismo el humanismo, es decir, los únicos derechos que existen son los derechos humanos. Sí que es cierto que nosotros como humanos tenemos la obligación y el deber de respetar a los animales y cuidarlos, y de hecho lo tenemos en nuestros animales de compañía, pero desde luego los animales no pueden tener derechos. Los derechos son los de los derechos humanos. ¿Pero los tienes únicos. una respuesta para eso? Sí, por supuesto, porque no. Es decir, porque no, la respuesta es clarísima. Es decir, ¿por qué no? un animal, hombre, pues porque no pueden tener los mismos que un ser humano. Bueno, mira, este es el mismo argumento de no puede ser, vamos a ver. De la misma manera. No, el argumento que te doy es muy sencillo, es decir, no pueden tener, lo has dicho tú, no pueden tener derecho. ¿A qué tiene derecho? A que le des, pues sí, a que le des la comida. Pero nada más, ¿qué ha hecho aquí? ¿A que vaya a la universidad? Bueno, los niños también tienen derechos. No, y no hombre, tienen perdona un momento, no, los derechos únicos que hay son los derechos humanos. Deberes claro. con los animales, todos, y cuidarlos hasta siempre, pero nada más. Mira, hay un ejemplo claro, es decir, los animales, por supuesto, nosotros pretendemos que tengan derechos básicos, que no entrarían en conflicto con los derechos de los seres humanos, Cuidarles. pero verás, creo que el argumento que nos lleva a decir que los animales no tienen derechos es el mismo que nos llevó a decir que los esclavos no tenían derechos, que las mujeres no tenían derechos, que las personas de determinado sexo o religión no tenían derechos, y creo que estamos ante una nueva frontera moral, ética y civilizatoria, y es que es una corriente mundial imparable la que reclama también consideración moral y legal para los animales. Entonces, esto ya se está dando, y termino con esto. ¿Hasta qué nivel de animal te vas? El ejemplo es que hay organizaciones internacionales que están luchando para que se otorgue esta consideración a determinados animales, y ya se ha conseguido otorgando el habeas corpus, por ejemplo, que es un derecho que solo se aplica a los seres humanos, a determinados animales. Se ha conseguido con una chimpancé que estaba recluida en un zoo, con una orangutana y con algún otro animal, que de la misma manera han sido trasladados a santuarios de animales donde han dejado de estar privados de libertad. Ya hemos empezado a reconocer el derecho a la libertad de algunos animales en este planeta. Bueno, Antonio García, yo quería preguntarte, Silvia, acabas de hacer una comparación entre la lucha de las mujeres, de los esclavos, de los negros, con los animales. Sí, completamente. Esta es una línea continua. No, perfecto, quería confirmar. Sí. Mira, hay una línea continua en la consideración. Pero unos son seres humanos y otros son animales. Sí, claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que esta manera de pensar que ahora exponemos siempre ha sido el hombre blanco era el que solo tenía derechos, los negros Estás no. comparando el racismo con... Sí, lo estoy comparando. ¿Hasta dónde quieres llegar? Pero ¿hasta qué nivel de animales? ¿A qué? ¿A los invertebrados? ¿A las larvas? ¿A los vegetales? ¿A dónde vas? Nuestro argumento es que hay una cuestión moralmente relevante para tener en consideración a los animales, sin olvidar que nosotros también somos animales, tendremos otras cualidades, por supuesto, distintas a las de los animales, pero el ser humano también es un animal, y por lo tanto lo que estamos pretendiendo es que se tenga en consideración la cualidad moralmente relevante de esta capacidad para sentir, que es lo que ha hecho que se recoja en el Código Civil, que los animales no son cosas, que son seres con una capacidad, y esa es la capacidad que ahora nos tiene que hacer construir
una nueva legislación que otorgue a los animales esa consideración de sujeto jurídico. Y no es ninguna locura, lo que estoy diciendo es que si los animales no son cosas a nivel legal, entonces ¿qué son? Y lo que son es sujetos, es decir, detrás de los ojos de un animal que siente y sufre hay alguien y no algo. Y esta manera tan sencilla de explicarlo, en el futuro se transformará en leyes que les consideren, no como ahora. No es solamente el deber de protegerles, sino el deber de considerarles y que a futuro tengan un representante legal como lo pueda tener un niño. Cuando un niño solo puede tener derechos y no deberes, nos encontramos en la misma situación. A ver, Antonio García. Vamos a ver. Con respecto a la exposición, porque esto ya trasciende el debate estrictamente cinegético y se instala en un debate filosófico, moral, que yo entiendo que es interesantísimo. Y que yo agradezco que se tenga que se dé. Interesantísimo Yo agradezco mucho que se dé. lo cierto es que las tesis de PACMA, las tesis de la presidenta del PACMA son cada vez más mayoritarias. Y esto es un debate, ya digo, de trascendencia intelectual, filosófica y moral. Antonio. Insistir, lo de los únicos derechos que existen son los derechos humanos, es evidente. Lo que sí tenemos son deberes con los animales, el deber de tratarlos correctamente, alimentarles y cuidarles. Es decir, pero la producción animal intensiva es eso. Pues es un infierno, ¿no? No, bueno, será un infierno, pero es así. Y la producción... Bueno, pues hay mucha gente que ya lo rechaza, No, claro. pero es así. Esa es la cuestión, que nos encontramos mucho, ahora en un momento estamos en el el siglo que se está XXI, cuestionando el status quo con respecto a lo que estamos haciendo con los animales. Lo que antes era válido ahora ya no lo es. Y cada vez más gente apoya las tesis del Partido Animalista. Pero hacer un santuario a una vaca me parece una cosa... Pues los hay, afortunadamente los hay. Y además los santuarios de animales son... Y mira qué buena oportunidad de contar lo que hacen en los santuarios. Son un paraíso en la tierra para los animales, son una manera de demostrar que hay otra forma de relacionarnos con los animales. Yo creo que llevar a los extremos como se ha llevado, voy a salirme también del tema, el accidente de los elefantes, un mero accidente, que yo vi llorar a las personas que estaban allí, a su cuidador y domador y dueño. Hombre, pues es un accidente, hay muchísimos accidentes de tráfico cada día de personas, y llevarlo hasta ese extremo, hasta incluso llegar a denunciar al propio circo por el traslado de los animales. Por favor, que los trasladan y los cuidan de una manera exquisita. Te estás refiriendo a una denuncia que hizo PACMA. Podríamos hablar de la manera exquisita en la que trata a quien explota a los animales en circos. Mira, yo decía que las tesis de PACMA ponerme a contar de esto, que van ganando en envergadura. Bueno, solo hay que ver las cifras del partido político que representa en PACMA. Pero sí que es cierto, Silvia, que una de las críticas que se hace al movimiento animalista es algo así como que el animalismo pretende dotar de cualidades humanas a los animales, cuando las cualidades humanas deberían estar exclusivamente, deberían ser eso, de los seres humanos, del animal humano, que diría Félix Rodríguez de la Fuente. Claro, yo de todo lo que he hablado en mi exposición... Es una crítica que hacen, pero... Cierto, me parece interesante. Sí, totalmente. Es que yo no le otorgo cualidades humanas a los animales. Es decir, yo estoy diciendo que los animales disfrutan de la vida de la misma manera que lo hacemos nosotros. Disfrutan de los rayos de sol, disfrutan cuando son libres. Mi perro corre por el campo y necesita correr por el campo. Mi perro necesita compañía y le gusta estar conmigo y no le gustará quedarse solo. Y eso es de lo que hablamos. Yo no estoy hablando de que un gorila pretendamos que vaya a la universidad. Y eso es una manera de ridiculizar un discurso y una corriente ética y filosófica que tiene muchísima profundidad. Entonces, no estamos hablando de si hay que poner un collar de diamantes a un perro. Yo no estoy hablando de esto, estoy hablando del respeto debido a los animales como seres que comparten con nosotros el planeta, que experimentan sus vidas como propias. Es decir, mi perro sabe quién es y cuando le llamo atiende por su nombre, sabe horarios, conoce horarios. Entonces, no son entes abstractos. Tenemos el mismo cariño con ellos, los animales domésticos. Pero desde luego, fíjate que hay algo extraño en tu relación con los animales cuando tú ves un ciervo, y yo me maravillo si veo un ciervo en el campo y digo qué oportunidad he tenido de ver un animal en libertad, y todo lo más que puedo hacer es sacar el móvil para hacer una foto y sentirme orgullosa de haberle visto en el campo y libre, y tú aprietas el gatillo y le matas. No. Es que tenemos una manera radicalmente distinta de relacionarnos con los animales. Yo le controlo, yo me lo veo ese ciervo estampado en un coche. Y entonces pero tú no le has disparado para que no se estampe en un coche, no, tú le has disparado tengo que porque disfrutas de una práctica. Para que no se me salte. Entonces si ya pasa eso... Hombre, no me digas eso. Yo creo que el programa y el debate, en fin, yo creo que daría mucho más de sí, porque ya digo que trasciende los límites de la caza, pero obviamente los tiempos de la televisión son los que son.
De manera que, Silvia Barquero, ha sido un placer que estés aquí. Para mí también os agradezco la oportunidad de venir a charlar sobre este Te tema. agradezco la oportunidad de que hayas venido aquí y, en fin, tu buena disposición. Mil Gracias, muy amable. Presidenta de PACMA. Antonio García, presidente de los cazadores de la Comunidad de Madrid. Ha sido un placer que estés aquí. Mil gracias. Gracias por vuestro apasionamiento, gracias por el respeto que os brindáis manteniendo posiciones antitéticas, y espero que esto sea un ejemplo para otros debates, que manteniendo posturas que están en las antípodas la una de la otra, se pueda hablar civilizadamente.